Muy buenos días, fieles seguidores. Bienvenidos a la Radio Misionera MG. Hoy, 19 de diciembre, en esta tercera semana del tiempo de Adviento, nos seguimos preparando para este júbilo de recibir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en nuestros corazones. Y nos disponemos a escuchar su mensaje, su palabra, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración. A la hora de la incensación, se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podrás estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumpla a su tiempo debido. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, hoy en este relato, aproximándonos ya a esta fecha tan importante de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en este caminar litúrgico, estas lecturas que son significativas y que nos la presenta este evangelista, el evangelista Lucas, que es la narración de cómo sucedió el anuncio que tuvo el predecesor, aquel que preparó el camino del Señor, que fue Juan el Bautista. Y vemos esta narración tan completa y tan detallada de cómo se realiza este suceso. Y que no solamente lo podemos contemplar o hacerle una lectura
como un acontecimiento que simplemente les pasó a ellos. Vamos a tener en consideración con esta reflexión que esta narración tiene un mensaje relevante cargado para ti y para mí. Y yo quisiera enfocarme y compartirles y iniciar mi reflexión de esta manera, en que pongamos atención en los nombres de los personajes que se han mencionado en esta lectura. ¿Los recuerdas? Fue el nombre que salió propio de Zacarías, Isabel, Juan y Gabriel. 4 nombres que si tratamos de nosotros descubrir el significado de estos nombres, ya podemos comprender cuál es el mensaje que trata de darnos esta narración misma del Evangelio. Fíjense que los nombres en estas tradiciones antiguas, el darle el nombre a alguien, ese nombre tiene un significado ya en sí mismo profundo que marca el carácter y la vida de esa persona. Es un poco parecido también a las tradiciones antiguas africanas. Hoy yo que estuve trabajando en la misión de Kenia con la tribu Masái, es muy común asignarle un nombre que tenga un significado hacia la nueva criatura, hacia el nuevo bebé, para poderle confiar a través de ese nombre el carácter que forjará en su vida. Esta misma tradición lo tienen el pueblo de Israel. Y estos 4 nombres que hemos escuchado y que aparecieron en este relato, fíjense los significados de cada uno de los nombres. El significado de Zacarías, del nombre Zacarías, quiere decir a quien Dios recuerda. O en otras palabras, el que es recordado por Dios. El nombre de Isabel significa Dios juró. O también significa Dios que es fiel a su promesa. Eso significa Isabel. El nombre de Juan, que será Juan el Bautista, que viene del nombre de hebreo Yohanan, que quiere decir Yahvé hizo gracia, Yahvé hizo su favor. Y por último, el nombre de Gabriel, quien fue el mensajero por parte de Dios a dar este mensaje directamente a Zacarías sobre el anuncio del nacimiento de Juan. El nombre Gabriel significa, como ahí mismo lo describe, el que asiste ante Dios. En otras palabras, el que es fortaleza de Dios. Cuando tenemos los significados de estos nombres, ya nos está revelando un mensaje importante. En primer lugar, con el nombre de Isabel, que Dios es fiel a su promesa. Eso en el anuncio que hace el ángel Gabriel hacia Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan, aquel que va a preparar el camino del Salvador, no es otra cosa más que cumplir esa promesa que Dios tiene con su pueblo, porque Dios es fiel. Nosotros podemos fallar, pero Dios es fiel a su promesa. Y Dios realiza su promesa incluso en los momentos, en situaciones en donde nosotros incluso humanamente pensamos que es imposible. Recuerden que Isabel era estéril y tanto Isabel como Zacarías, los dos eran ya personas adultas. Es decir, eran personas que ya no había ni siquiera la cabida de pensar que podía tener y concebir a un hijo. Sin embargo, dentro de esa situación de que parece algo imposible, Dios es quien siempre nos recuerda. Nosotros no somos olvidados por Dios. El nombre de Zacarías. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros podemos pensar que somos olvidados por Dios, que realmente
en nuestro horizonte y en nuestro caminar no hay esperanza. Pero si reconocemos en nosotros mismos y en nuestra vida espiritual que Dios ante todo es fiel, nosotros podemos recobrar la esperanza nuevamente de que no somos olvidados, de que Dios siempre nos recordará. Y que, como el nombre de Juan, Dios realiza su gracia y su favor. Eso lo vimos precisamente en el relato de Isabel y de Zacarías, que a final de cuentas Dios derrama esa gracia, les concede este hijo. Dios realiza su favor y su gracia. Así nosotros, cuando caminamos en esperanza de que Dios es fiel y de que no somos olvidados por Él, Él en su momento, en su tiempo, realizará su favor en nuestras vidas. Pero para ello requerimos fortaleza, como el nombre de Gabriel, que quiere decir la fortaleza de Dios. Sin la fortaleza de Dios, no podemos mirar hacia el horizonte, no podemos mirar hacia adelante, no podemos mirar hacia el cielo y que nos haga caminar en nuestras propias vidas en medio de las vicisitudes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en este tiempo de Adviento es verdaderamente un tiempo de esperanza, porque en medio de aquello que pueda ser oscuridad en nuestro alrededor y en nuestras propias vidas, este mensaje del Evangelio nos invita a no mirarnos hacia nosotros mismos como en un momento lo hizo Zacarías, de que no miró con esperanza el mensaje que estaba delante de él, sino que se miró a sí mismo, miró su propio dolor, miró su propia deshonra, miró su propia humillación, y eso no lo hizo poder descubrir la promesa que Dios quería realizar en su vida. Que este mensaje nos ayude a no mirarnos a nosotros mismos y no mirar nuestras limitaciones. Miremos hacia el cielo, miremos hacia arriba, en donde hay esperanza, sabiendo que Él es nuestra fortaleza para seguir caminando, de que Dios es fiel en su promesa y que jamás, jamás seremos olvidados por Dios. Vamos a pedirle por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que quien supo perseverar hasta el final, vivió siempre en la esperanza. Madre Santísima de Guadalupe, tú que eres modelo y vivencia de la esperanza, concédenos siempre mirar hacia el cielo con la fortaleza, sabiéndonos que Dios es fiel y que Él nunca nos abandonará. Madre Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.